Qué bueno que estés acá. Esto recién empieza y nos encanta que seas parte desde el primer minuto. Respira hondo, que arrancamos. La otra vez me pasó que estaba en el trabajo y entra un compañero de trabajo, mi referente, y entraba hablando inglés, ¿viste? Entraba hablando inglés con el... Yo digo, ¿qué le pasa a este? Y era que estaba hablando con el chat GPT. Y yo digo, qué loco, digo. Y le pregunté, obviamente, qué era lo que estaba haciendo. Y me dice, no, practico en hablar inglés con el chat GPT. Y bien, digo, bien, sí, la verdad me re sirve, me dice. Y bueno, obviamente yo también lo empecé a usar, no para hablar inglés, porque no tengo menos inglés que... Pero para otras cosas me sirve, ¿no? Pero qué loco el avance de la inteligencia artificial. Sí, yo lo reuso en mi trabajo también. Ayuda con creación de contenidos, ideas. Pero bueno, también he escuchado que mucha gente lo usa con esto de que el chat GPT se pone en el papel de... ponete en el papel de un psicólogo y empieza a hablar con el chat GPT. O ponete en el papel de mi ex, ¿no? Y empieza como a volver a chatear con esa ex, o ponete en el papel de una amiga, un amigo. Y también es como que termina manipulando esa conversación para poder hablar con alguien o descargarse, o bueno, desde ese estilo, ¿no? Yo este fin de semana compartía con los chicos y hablábamos de la amistad. Y algo que hablábamos y compartíamos era que un amigo de verdad te dice también no lo que querés escuchar, sino que siempre te va a llevar a los pies de Cristo. Y en cambio, cuando vos hablas con esta inteligencia, siempre vas a manipular lo que te dice, porque le vas a decir, bueno, no seas tan duro, sé más dulce, y uno termina generando una conversación con algo que va a acariciar únicamente el alma de esa persona. Es que tampoco ves los gestos del otro lado, no ves las expresiones que tiene la persona en sí, que es lo que expresa esto, ¿no? Las emociones de la persona en sí. Y eso yo creo que no se suplanta con la inteligencia artificial y todo lo que están haciendo hoy en día con esto, lo que es ChatGPT. Sí. Aunque sirve un poco, pero... Sí, yo no lo usé nunca, ¿no? Medio cavernícola, ¿no? Pero había escuchado a una persona que está especializada en este tema, y él decía que, por ejemplo, en su caso, la inteligencia artificial le respondía con cierta voz, de cierta manera, y a su esposa de otra forma, porque como que en cierta forma te van estudiando. Claro. Sí. Y lo que decía Cris, responden a lo que vos en realidad querés escuchar. Claro, sí, tal cual, para que lo sigas usando también. Es como que se adapta, ¿no? Sí. Se adapta a cómo sos vos o a... Qué loco, ¿no? Sí. Y estaba pensando un poco esto de las enfermedades que aparecen hoy en día, como el estrés, la ansiedad. Bueno, no sé si son enfermedades, no, pero estos síntomas. Con respecto a las redes sociales y demás, que uno pareciera que está tan conectado. ¿Y por qué después terminás hablando con una inteligencia artificial? Es que en realidad te va alejando. Claro. Sí. Bueno, yo escuchaba casos que hay personas que dicen, hablo más con el chat GPT que con las personas reales o con quienes convivo. Claro. Entonces ahí te das cuenta cómo el mismo sistema va a ir como manipulando, transgiversando todo para aislarnos, que es el fin. Sí, Claro. Sí. Claro. Y también esto de que el compartir o el estar con otro va a ir puliendo mi alma y va también edificando mi espíritu. Entonces, el chat no me va a edificar. Hay mucha gente que también lo busca para, no sé, cuando tiene que hacer un estudio, cuando quiere aprender más de Dios, de la Biblia, y también se pone a hablar con el chat GPT. Y empieza como a buscar esta información con el chat. Pero al fin y al cabo está bueno, pero no es que te va a pulir como un compartir Claro. con otra persona que es parte del cuerpo de Cristo. Totalmente, Sí. Bueno, es que ahí creo que está la clave, ¿no? Vos mencionaste el alma y el espíritu, ¿no? Y Dios esta mañana me estaba acordando cuando el apóstol Pablo saluda a los tesalonicenses y les dice
que Dios santifique por completo todo su ser, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces creo que es importante saber cómo funciona cada parte para comprender el diseño, ¿no? Porque ahí está el engaño también de hoy en día. Apunta siempre a las emociones del alma. Siempre me pregunté por qué 3, ¿no? Como que esa configuración de 3 me parecía muy loca y como que bueno, después con el tiempo fui entendiendo y un poco lo que hablábamos era de que nosotros al tener espíritu y cuerpo necesitábamos algo como un puente que conecte esos dos mundos. Entonces ese es el papel que juega el alma. Sí. ¿Te acordás, Pablito, lo de Eva que nos habías contado la otra vez? Ah, sí, de cómo empieza todo, ¿no? Porque realmente vemos esta imagen, ¿no? de Adán y Eva en el huerto y vemos cómo Eva empezó a escuchar otras voces en la cual, ¿qué pasó? Empezó a abrir otros ojos en Eva que es esto, ¿no? A darle lugar al engaño. Y una de las cosas que pasó fue mediante los sentidos, mediante estos sentidos que se le abrieron los ojos del alma y es ahí donde empezaron a ser engañados. Y qué importante es esto, ¿no? De no darle lugar a eso, a alimentar el alma mediante los sentidos, porque es así como se alimenta el alma, mediante sentido. La vista, los ojos, el tacto. Claro, esos recursos del cuerpo. Tal cual, esos recursos del cuerpo que lo tenemos, por eso es que somos, ¿no? Somos alma, somos cuerpo, somos espíritu, y el alma se alimenta mediante eso, así como también nuestro espíritu, ¿no? Que lo bueno es que el espíritu se alimenta de la voz de Dios, como estaba en el Edén, en el huerto en ese momento. Ese sería el orden correcto. ¿Para qué? Para que el alma se someta al gobierno del espíritu. Sería lo correcto. Pero cuesta a veces, ¿no? Porque realmente esa desconexión que Adán tuvo en el comienzo llegó a esto, ¿no? A tener esa desconexión con Dios que hace que cada vez tengamos como esto, ¿no? Anhelemos cosas de afuera que haga que te alejen de la voz de Dios. Y así, bueno, muchos ejemplos que a veces en lo cotidiano me pasa, por ejemplo, esto que decías de lo laboral, quizás el estrés. No sé si llegar al punto del estrés, pero todo el tiempo tratando con esto, ¿no? Las emociones de no caer en la cotidianidad del trabajo o en las presiones que hay laboralmente y que te lleven a enojarte, que te lleven a ponerte quizás en una posición sería así, enojo, preocupación, ansiedad, y muchas veces pasa eso, ¿no? Que es en lo laboral o mayormente en donde uno se mueve, ¿no? Sí. Bueno, el pastor me gusta cuando él nos explicaba que a veces el sistema lo que busca es agitar nuestra alma, ¿no? Para desestabilizarnos, para que esa alma empiece a tomar como importancia o un poco el control de todo. Entonces sabe cómo agitar esa alma, cómo provocar esa alma para que yo me ponga nerviosa, para que yo me ponga ansiosa, para que tal vez responda mal, ¿no? Y también, bueno, todas estas enfermedades psicosomáticas que aparecen porque el alma está alterada o agitada, que es muy loco. Sí, me acordaba un poco esto, lo del jardín del Edén. Una vez lo escuché al apóstol Sam que decía que los ojos del alma se abrieron cuando probó de ese fruto, porque antes el alma confiaba ciegamente en la voz del espíritu. Me gusta esa imagen. Y es interesante lo que decías, lo de los sentidos, porque cuando primero el enemigo le habla, entonces empezó todo por acá, por lo que oyó. Eso produjo en ella creer a esa voz. Escuchó, después vio que el fruto era bueno, agradable, lo tocó, lo probó, o sea, todos los sentidos. Todos los sentidos activados ahí. Sí, seguramente lo olió. Claro, sí. Pero eso en realidad manifestó algo que ya se había sembrado en su corazón, que era, serás como
Sí. como Dios. Ella quería, quizás, no sé, algún enigma, descubrir algo, y se estaba perdiendo de lo que Dios ya le estaba enseñando en ese calor de cada día que Él venía a hablarles. Sí, no sabía que ya era igual a Dios. Sí. Que ya tenía ese ADN. Bueno, me gustaba lo que hablabas de esa confianza ciega en el Espíritu, en el Padre. Y siempre me acuerdo de Jazmín, de mi gordita, que ella muchas veces no entiende cuando nosotros le ponemos los límites. Y aparte, ella es una cosa que cuando ve comida, ve una galletita o algo, es capaz de bajarse todo el paquete, ¿no? Y te dice, ¿puedo una, mamá? Sí, come. Bueno, agarra 2 años y medio. Dice, bueno, una para papá, va y le da a papá. Bueno, una para mamá, va y me da a mí. Otra para el Chochi. Todo para ella. Sí, y se agarra a ella. Y después no la ves y agarra otra vez. Y agarra otra y agarra otra. Entonces, en un momento nosotros le decimos, bueno, Chochi, ya está, basta, Has. Y ahí empieza como esta discusión. No, quiero otra, por favor, por favor. Y empieza el ruego. Y le decimos, no, basta, porque hay que comer, porque te va a hacer mal, ¿no? Y bueno, hay muchas cuestiones. El tema es que ella no lo entiende. Y ella también todavía no sabe dominarse a sí misma. Entonces come y no sabe no tiene ese dominio que lo va a ir desarrollando a poco. Entonces mamá y papá son los que le ponen el límite y le decimos que no. Y ella, bueno, patalea, discute, llora, no lo entiende, pero al final no lo come porque entiende que mamá y papá la están cuidando. Por más de que tiene todo ese proceso de berrinche, termina no comiéndolo y diciendo, bueno, está bien, mamá, porque lo termina comprendiendo, ¿no? Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros entender cuando sometemos nuestra alma y escuchamos esa voz del Espíritu que nos dice, hey, tu papá te está cuidando, tu Padre Celestial es el que cuida de vos, es el que te está abrazando y que te está diciendo, esto no, por ahora no, tal vez más adelante, no es el tiempo, ¿no es cierto? O definitivamente no. O sí, avanzar, ¿no es cierto? Es como que nos cuesta esa confianza ciega que perdimos en el Edén, pero bueno, después fue restaurado también. Totalmente. Me recordaba esto, ¿no? De cómo a veces mi mamá me dice esto, ¿no? Me pasa a veces que que tengo el auto que es negro y el negro es un color que olvídate, se ensucia de la nada. Y me pasa esto que al llover todo eso se llena de tierra, se llena de mugre y viene mi mamá y me dice, ¿cuándo vas a lavar el auto? ¿No es que la mugre que tiene el auto? ¿No es que eso refleja lo que hay en tu interior? Dice. Y yo digo, oh, y como que es algo que... Tengo el corazón sucio. Claro, y vos decís, pará. Como el meme ese que dice, pará. No, pero... Claro, y me dice eso y yo le digo, pero mamá, no tengo tiempo, me da fiaca de lavarlo. Y bueno, uno quiere como justificarse, pero a la vez como que le genera esto, ¿no? En tu alma genera eso, el mover de decir, bueno, es verdad lo que dice. En realidad es verdad lo que dice. Pero bueno, ¿no? Cómo funciona a veces esto, las correcciones, y al alma no le agrada eso, No. el que la corrijan, el que le digan lo que tenga que hacer, y eso es eso, ¿no? Por eso hay que alinear y someterlo a la voz de Dios. Sí. Y es ahí donde empieza a funcionar correctamente el alma. Sí. Es muy importante eso. Bueno, me hacías acordar que cuando era chica, mi mamá lo mismo, pero con la pieza, ¿no? Yo era un desastre. No me gustaba, aparte, ordenar la pieza. Yo me acuerdo que agarraba el tema de la ropa, todo. Me dice, bueno, ordena la pieza. Listo, agarraba toda la ropa, la metía dentro del placar y cerraba el placar y quedaba todo impecable, la pieza. Y abajo de la cama había un montón de cosas, dentro del placar había un montón de cosas. Y mi mamá me decía lo mismo. Me dice, a Dios no le gusta el desorden. Y así como está ordenada tu pieza, está ordenado tu corazón. Ah, tranqui. Sí, y yo le decía, no es así, no es así, Dios no dice eso, ¿en dónde está escrito? Claro, a mi alma no le gustaba la corrección, no le gustaba, aparte que quedar expuesta de esa manera. Hoy que soy más grande, con Has estamos, bueno, ordenar la pieza, a guardar. Bueno, con esos juegos corregimos el tema del orden
y la ayudo a crear un hábito para que no tenga como esas dificultades que yo tenía cuando era chica. Pero hoy que soy más grande, que maduré, que tengo mi familia, entiendo la importancia del orden. Y me acuerdo siempre esta frase que dice un diseñador, un arquitecto, que dice: Dios está en los detalles. Entonces, en esas pequeñas cosas es donde nosotros reflejamos a Dios. Sí. Mientras ustedes hablaban, me acordaba que una vez lo había escuchado a Sam, que él decía que el primer lugar o la primera esfera de gobierno que él nos confía es en el alma. Ahora, yo cuando él empezó a decir eso dije, wow, ¿cómo será? Y esto y aquello. Y dice, y todo empieza haciendo tu cama. Y dije, wow, qué revelación. Yo me esperaba como... Sí, las madres tenían la revelación ahí. Porque yo me levanto y si ya no puedo ordenar, o sea, lo básico, ¿no? Hacer mi cama, ya ahí estoy empezando a abrir puertas o a dar lugar al desorden en muchas otras áreas. Entonces me reía también como a veces uno piensa que, no sé, hay algo más allá enigmático y no, sin embargo, esto, ¿no? En los detalles, en las pequeñas cosas, en la vida diaria, tenemos esta responsabilidad de traer gobierno a nuestra alma, que es lo primero que Dios nos confió para gobernar. Sí. Algo que habías compartido en un momento acá era que el alma siempre vuelve al lugar que le quedaba cómodo, ¿no? Sí. Eso también me fue de mucha bendición. Sí, porque me acordaba esto, ¿no? De que cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del espíritu. ¿Qué pasa? Nuestra alma viene contaminada de todo un sistema, que es el sistema que creó el enemigo, que se llama el cosmos, que es para atrapar nuestra alma y mantenernos ahí, ¿no? Cuando nosotros nacemos de nuevo del Espíritu, el Espíritu Santo nos coloca en un cuerpo, nos hace parte de la familia de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, yo antes era súper egoísta y todo para mí, y yo. De pronto Dios me coloca en un cuerpo donde tengo hermanos, donde la motivación principal para hacer las cosas es el amor, donde ya no miro solamente mi ombligo, sino que tengo que velar por los otros, acompañar. Claro, ¿qué pasa? Mi alma va a querer volver a lo que le era cómodo, al egoísmo. Entonces, ahí es donde es mi responsabilidad salvar el alma. Me acuerdo la primera vez cuando empecé a congregar, la había escuchado a la pastora y ella dijo... Nada, yo era nueva y la escucho predicar y ella dice, Dios salva nuestro espíritu, pero es nuestra responsabilidad salvar el alma. Yo digo, wow, ¿cómo es esto? Y bueno, y seguía prestando atención, ¿no? Y esto a través del perdón, hay una palabra muy importante en Hebreos que dice que obedezcamos y estemos sujetos a nuestros pastores que velan por nuestra alma. Esto, vos como mamá, y vos, tu mamá. Vos como hijo. Mi mamá vela por mí. Mi mamá vela por mí, por ese auto. Entonces, esto, poder saber que hay personas que cuidan de nosotros, que no somos llaneros solitarios y me la sé todo, y no, sino que tengo que aprender y eso es parte de traer gobierno también, y poder aprender a sujetarme. Jesús lo hizo con sus papás adoptivos, María y José. Sí. Y esto, ¿no? Esto es lo que decías del nacer de nuevo. Qué importante es, pero también es esto, ¿no? De ir redimiendo el alma. Bueno, no se trata que yo nazco de nuevo y ya soy nueva criatura y ya está, como que listo. O sea, por un lado hay una verdad, que sí, uno nace de nuevo, pero el alma sigue estando contaminada, el alma sigue estando trayendo cosas viejas, esto, ¿no? Viciada, el alma sigue viciada. Y esto, ¿no? De que trae cosas de la vieja naturaleza que uno cargaba, que hay que ir descontaminando, que hay que ir sacando. Por eso es necesario esto, ¿no? De estar conectado al cuerpo, de dejarse... ahí no se me viene la palabra, pero dejarse gobernar por el espíritu primeramente, y esto, aceptar el consejo, ¿no? Sí. Y de esa manera el alma es cuando empieza a ser sacudida, porque va a pasar. A mí muchas veces, por ahí en charlas que tenía con Tincho, que él me decía cosas que en algún
momentos a mí me sacudían, en ese momento me sacudían mis emociones, sacudían mi alma, pero era dejar eso de lado y era como decía David, ¿no? Alma mía, bendice a Jehová, y se tenía que sujetar al Espíritu y dejar de que Dios obre ahí. Y eso sería lo correcto. Y eso es constante. Uno nace de nuevo, es niño, es bebé, es niño, y todo el tiempo hay que ir rescatando el alma, hay que ir redimiendo. Sí. Y eso es un trato continuo, que todo vamos a ir pasando, que todo, a medida que vayamos creciendo en él, eso, ¿no? Ir redimiendo en cada área. Porque a veces uno dice, no, esto ya lo tengo controlado, no, acá no, esto no me afecta a mí, el espíritu gobierna. Pero a veces cuando empieza a haber más presión y Dios nos va probando, es ahí donde vemos que realmente esto tenía que cambiar, o claro, esto es necesario cambiar para poder madurar. Y es ahí, ¿no? Cuando empieza a Dios a probar nuestros corazones. Sí. Justo me acordaba cuando hablabas, me encanta cuando el pastor dice: deja que la naturaleza divina tome lugar o vaya tomando lugar en tu vida. Que esa naturaleza está dentro nuestro. Cuando vos hablabas, el nacimiento, nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, y ese ADN de Dios, de Cristo, está dentro mío, ¿no? Pero tengo que dejar que esa naturaleza divina vaya tomando lugar y vaya ganando lugar. Y está en mí el gobernar y dejar que esa alma se transforme a través de su palabra, para que esa naturaleza sí vaya tomando lugar, porque no va a tomar lugar como abruptamente, ¿no? O magia, a lo Disney. No, va a ser un proceso, como lo que hablábamos, ¿no? De la salvación de esa alma. Sí, bueno, es que cuando Adán y Eva pecaron, la cultura que se insertó fue la cultura del huérfano. ¿Sí? Entonces, volver a la cultura del espíritu no es algo simultáneo, es algo progresivo, lleva tiempo. Y a veces, bueno, por ahí el creer que es todo ya te lleva a frustrarte, porque después dices, uy, volví a responder mal, o volví a ser desordenado, volví a caer. Volví a pescar, como le pasó a Pedro. Claro. No, al final no lo defendí a Jesús, le fallé y me vuelvo al lugar que me era cómodo, ahí, a la barca. Claro. Sí, pero por eso está bueno esto, saber que esto es progresivo, y también está bueno ser pacientes, no ser valientes en seguir, no permanecer firmes, no, bueno, volver atrás, sino que... Me gusta cuando el apóstol Pablo dice, bueno, no lo digo yo también habiéndolo alcanzado todo, ¿no? Sino que va en camino a eso. Claro. No hablamos desde una posición en donde ya buscamos el perfeccionismo, sino que somos santos que nos vamos perfeccionando y vamos alcanzando esa estatura del varón perfecto. Sí. Y eso es a través del arrepentimiento. Si hay algo que yo agradezco a Dios, ¿no? En mi proceso de madurez, es haber encontrado la llave del arrepentimiento. Y no, tal vez uno pide perdón, ¿no? Y tal vez derrama sus lágrimas y se abre su corazón a Dios. Pero si no hubo arrepentimiento, el arrepentimiento implica un cambio de dirección, un punto de inflexión, en donde yo hago algo y decido no hacerlo. Y ese decidir es porque dejo que mi vida, ¿no? La rindo y dejo que esa redención me limpie. Y después está el proceso que hablábamos, de que uno va modificando paso a paso esos viejos hábitos o esa alma viciada. Pero la decisión del arrepentimiento y el entregarlo a Cristo es fundamental, es la llave, creo, de todo. Me gusta cuando Sam dice que es una práctica diaria, todos los días. A veces creemos que, bueno, ya está, me arrepentí y fue cuando acepté al Señor y ya está. No, todos los días uno debe buscar realinear esa alma que se pone loca. Sí, bueno, algo también que decía, que la tenemos que poner tranquilita ahí, es que si de pronto nosotros tenemos que armar hábitos en nuestras vidas para traer a gobierno nuestra alma, traerla de vuelta al gobierno del espíritu,
que se tenga que hacer hábito no significa que no sea santo, porque a veces pensamos que lo santo tiene que ser algo, esto no espontáneo, y es esto, ¿no? El poder trabajar. Bueno, Pablo, cuando él se convierte, el otro Pablo, el de la Biblia. El de la Biblia. Cuando él se convierte, no es que de pronto salió a predicar, él estuvo 14 años donde dijo, me dedico a conocer a Cristo y nada más que a Cristo, y estuvo ahí con personas que lo nutrieron, que le trajeron precisión, que lo alinearon en las escrituras, ¿no? Después él empieza con su ministerio, pero lo mismo, no era el mismo Pablo que decía, uy, lo que quiero hacer lo que no quiero hacer hago, lo que tengo que hacer no lo hago. Ese Pablo que tenía las emociones todavía un poquito alteradas, al mismo Pablo que después dijo, he acabado la carrera, entonces guardé la fe. No fue el mismo Pablo, hubo un progreso en él, y está bueno esto, no desconectarte, poder enfocarte en él. Y aparte esperar los tiempos, porque Pablo fue enviado por los apóstoles, sí. No fue alguien autoconvocado. Entonces eso trabaja con nuestra alma, porque a veces, y pasa creo mucho en la adolescencia, ¿no? Ya soy grande. Yo a los 15 años me creía que era un adulto y que podía hacer lo que quiera. Sí. Y hoy me doy cuenta que veo una chica de 15 años y digo, es una nena, ¿no? Y uno cree que se puede llevar el mundo opuesto porque no entiende o porque todavía no llegó a esa madurez. Pero bueno, vemos a Dios cómo nos va nutriendo y nos va llevando en ese proceso, ¿no es cierto? Tal cual. Y por ahí caigo de vuelta en esto, ¿no? De qué importante es esto, que velen por nuestra alma, qué importante es de someter el alma al espíritu. Y una de las cosas que en un momento me ministró mucho es esto, ¿no? De qué la estoy alimentando. Si estoy alimentando mi espíritu, o hay cosas que realmente están alimentando mi alma, o a qué le estoy dando más tiempo. Y eso es muy importante, porque lo que vos más alimentes, eso es lo que va a salir. Sí. Y en lo cotidiano pasa, uno si se alimenta todo el tiempo de noticias, bueno, en un momento me pasó de estar mucho tiempo alimentándome de cosas ¿no? De noticias, política, y terminás hablando de eso. O te terminás generando preocupación, terminás generando ansiedad, incluso hasta roces con personas que vos decís, es necesario, y eso es lo que genera esto, ¿no? De alimentarse con algo que realmente está contaminando tu alma y está haciendo de que se ponga en una posición de que el espíritu toma y queda en segundo lugar. Sí. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Y para eso es necesario esto, ¿no? De alguien que te guíe, de alguien que te instruya, de que alguien que vea, que esté por sobre vos y vea esas cosas que por ahí están mal en vos. Y eso yo creo que es clave. Por eso estar conectado a la casa, estar conectado al cuerpo, a la voz que Dios suelta a través de nuestros padres, es importantísimo. Y eso lo veo mucho en los chicos, ¿no? Con los cuales trabajo y soy ayo de ellos. Y todo el tiempo, ¿no? Este sistema bombardea todo el tiempo, y el enemigo, ¿no? El enemigo todo el tiempo queriendo meter semillas para esto, ¿no? Para alejarte y desenfocarte de la voz de Dios. Y es clave, ¿no? Esto, ¿no? De escuchar su voz y estar atentos y calmar estas cosas, ¿no? Estas voces del enemigo que quiere venir a alejarte. Sí. Que es lo que le pasó a Adán, ¿no? De escuchar otra voz y de repente Dios diciéndole, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Y Adán escondiéndose, y Adán atrás de un árbol, y Adán tapándose, sintiendo vergüenza. Y son todas cosas que empiezan a salir de un alma que se desconecta de Dios. Sí. Bueno, cuando Dios crea al hombre, coloca en él, primero el cuerpo que lo forma del barro de la tierra, ¿no? Me gustaba mucho porque cuando en Juan 1 dice que el logos, el verbo, se hizo carne. Claro, cuando para los griegos la palabra logos era como la mayor fuerza del universo, eso que nadie podía controlar.
la ironía de Juan es diciendo eso, que ustedes no lo pueden nombrar Dios, se hizo carne. Y la palabra para carne en griego es zars. Y zars era como, no sé, ibas al mercado y le decían, ¿me das 1 kilo de zars? Entonces, ellos no podían comprender cómo Dios se hizo carne. Bueno, esa misma palabra se utiliza para el cuerpo humano, ¿no? Carne, el zars. Ahora, dentro nuestro colocó un espíritu y colocó un alma. Alma es Suke y espíritu es Zoe. Como decía Cris, el alma es como ese puente que conecta al espíritu y al cuerpo. Entonces tiene que haber una armonía. No es que el alma, o sea, como lo mencionamos, no es mala el alma, sino que en armonía con el espíritu es perfecta, ¿no? Pero bueno, justamente como está tan viciada y tan contaminada, necesita regresar a ese gobierno. Sí. Y nada, constantemente lo que busca el enemigo es esto, hacer ver primero a que dudes quién es tu padre, a que dudes quién sos vos en él. Y cuando Adán y Eva pecan, la motivación para ellos empezó a ser el temor. Pero Dios nos ofrece el reposo. Y un alma que siempre está preocupada, que siempre está ansiosa, intranquila, inquieta, dramática, algo más, etcétera, etcétera. Siempre va a actuar desde un ambiente de preocupación. Pero cuando ese alma empieza a lograr conectarse de vuelta con el espíritu siempre, cuando nosotros le damos la prioridad al espíritu, el espíritu siempre va a empezar a orar desde el reposo, que es lo que el Padre nos regala, ¿no? Poder saber que reposo es esto, saber quién es nuestro Padre y que Él se levanta sobre toda situación, no importa qué. Claro. Y algo que decíamos, ¿no? Era que esto, ¿no? El alma nos permite mediar con el otro también. Un alma correctamente sometida nos hace tener empatía, nos hace tener esto, ¿no? De como Jesús, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo, ¿no? Ahora en este momento es que Jesús se puso a llorar cuando le dijeron que Lázaro, su amigo, había muerto, y vio a María y vio a sus familiares que estaban todos conmovidos, llorando, y él agarró también una tristeza de ver esa situación. Y entonces uno dice que el alma es mala, no es mala, pero expresa emociones en las cuales te permite empatizar con lo que están alrededor tuyo. Sí. Pero no hay que dejar de que esas emociones gobiernen, claro, de que esas emociones se sobrepongan y termines quedando en una posición de vos acá y Dios no tiene nada que ver en esto y te aleja. Claro. Eso no hay que dejar de que, por ejemplo, se me viene esto, ¿no? De que el enojo no se haga nido en tu cabeza, de que las situaciones de esto te quiten el reposo. Y eso, lo del reposo, esto se me venía, ¿no? Que es fe realmente. Es saber de que las situaciones que uno pasa, es saber de que lo que nos puede llegar a estar pasando, esas presiones, vos te mantenés en la posición de reposo, de que esto no me va a gobernar, de que esto no va a sobreponerse sobre mi alma y va a hacer que salga lo peor de mí y bueno, todo eso, ¿no? Pero eso es importantísimo también. ¿Cuándo se enojó? Cuando se enojó Jesús, sí, justo pensaba en eso. Una revelación que nos traía nuestro pastor hace un tiempo es que Jesús ya lo había visto, había pasado por el templo y los había visto un día antes. No es que los vio, se encendió en ira y tiró todo. No, ya los había visto. Y al otro día fue que accionó de esa manera. Entonces hubo un tiempo en donde seguramente Jesús le había molestado a ver a los campistas el día anterior y habló con su padre. Porque él dice, yo no hago nada que mi padre no me envíe a hacer, ¿no? Y tal cual es el padre, tal cual soy yo. Entonces, él fue guiado. Inclusive en su enojo no accionó, sino que accionó hasta que Dios accionó una vez que Dios le dio el ok, ¿no? Y se enojó y mostró su enojo y tiró todo. Y me ministra mucho cuando Jesús se aparta a orar y en su momento como más triste, más fuerte, se aparta a orar y se lleva a sus 3 amigos y les empieza a expresar, estoy triste de muerte. Entonces estoy tan triste
y sé que viene un momento complejo y les pido que oren por mí. Y ahí Jesús se aparta y empieza a orar por su alma, ¿no es cierto? Y escucha como ese silencio del cielo donde Dios le dice, esto es necesario. Sí. No sea mi voluntad, sea la tuya. O sea, eso era decirle al alma, bueno, tranquila, reposa. Y así fue como Jesús atravesó ese tiempo, agarrado de la mano de Dios y desde el reposo, como dice. Sí. Y contando con el apoyo de los apoyo amigos, de sus amigos. aunque se durmieron, pero Sí. Pero la figura es que él buscó a alguien que... Sí, no solo apartarse y estar como dependiendo de Dios, sino también esto, unido a ese cuerpo que eran sus amigos en ese momento. Hay algo en el libro Padre mío, que me gusta un montón, que dice, ¿no?, que tanto el espíritu como el alma tienen una mente. Ahora, la mente del espíritu recibe información del Espíritu Santo. La mente del alma del cosmos, salvo que se sujete a la visión del espíritu. Y qué importante esto, que haya una renovación en nuestra mente para no dejarnos llevar por nuestros sentidos o por la información que... El otro día me contaba una persona que le había preguntado al chat GPT cómo se veía... bueno, algo. y ver eso le generó frustración. Después dijo, no, ¿por qué le estoy dando lugar a esto? Y lo pudo realinear. Pero es esto, si te dejas llevar por distintas informaciones, nada, tu alma se frustra, te sentís mal, te entristece, se altera. Sí. Sí. Y chicos, me estaba acordando una vez que lo había compartido en el grupo de gente mayor, del grupo de las 19. ¿Dónde no está Pablito? No, más mayor. Yo pensé que era el grupo de más 30. No. Sí. Más mayor. Más. Yo no estoy. Ni vos tampoco. No. No. Gracias a Dios. Por gracia divina. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. No, que me encantó, justo, bueno, estaba leyendo en Apocalipsis, pero lo conecté con una porción de las Escrituras. ¿Vieron cuando Jesús dijo que el que quiere seguirlo a Él, que tome su cruz y que lo siga? Y después dice que nadie que quiera ganar su vida, o sea, si vos querés ganar tu vida, la vas a perder. Si la perdés por causa de Él, la vas a encontrar. Y me gustaba porque la palabra vida ahí en el griego es suke, es alma. Entonces era interesante porque dice, el que quiera ganar su alma la va a perder, pero el que la pierda por causa mía la va a hallar. Entonces en Él, cuando nosotros vamos dejando esos deseos, cuando empezamos a dejar de creer lo que el sistema quiere hacernos creer y empezamos a verlo a Él, vamos a poder salvar el alma. Y me encanta, hay un pasaje que está en Apocalipsis, que habla, ¿no?, de que en estos últimos tiempos estaban las personas que lograron vencer este sistema, y dice, ¿no?, ellos le han vencido a este sistema, al enemigo, por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Ahora, cuando uno piensa en los tiempos finales, por ahí uno inmediatamente, por las películas y demás, o por distintas configuraciones que tenemos, pensamos que literalmente nos van a matar. Puede llegar a pasar, sabemos que hoy en día muchos cristianos son asesinados en otros países por la fe, quizás acá todavía no, pero lo bueno es que en este pasaje lo que dice es que no han amado sus vidas hasta la muerte, y vida también es su qué. No amaron sus almas. Entonces, nada, en estos tiempos de tantas presiones, donde uno pareciera que si no cede queda atrás, no amaste tu alma, lo que tu alma quizás desea, anhela, que quiere ser parte, incluso en el sistema evangélico, ¿no? No amaste eso, sino que pudiste vencer este sistema, dejándola morir y ganándola en Él. Amén. Por la sangre del Cordero y por tu testimonio. Sí. Aparte que el alma empieza a accionar, vuelve a ese estado original, siendo sometida por el Espíritu.
¿no? Siendo gobernada por el Espíritu. Entonces, en algún punto, esa alma encuentra ese reposo. Una vez he escuchado unos, ¿cómo se dice? Unos Instagramers cristianos que hablaban, ¿no? De cómo a veces les costaba ciertas cosas o su comunión con Dios. Y yo en un momento pensaba, ¿no? Tanto, o sea, toda la vida nos va a costar, entonces la relación con Dios no puede ser. No puede ser, porque decían, no, porque sí, a veces nos cuesta pagar Netflix o pagar estas cosas. Y sí, obvio, cuesta. Pero digo, toda la vida va a ser así, no puede ser. Y Dios me hablaba de que llega un punto en donde uno sí debe estar atento, ¿no? Y dice, aquel que se cree sabio, cuídese de no caer. Sí, uno debe estar velando y estar atento, pero el alma encuentra el lugar bajo el gobierno del Espíritu, ese lugar de cómo fue configurado en el original. Entonces se encuentra ese reposo y ya no te va a costar y ya no vas a estar en ese sistema donde todo te va a estar costando, como hablamos, ¿no? Ese crecimiento de los pequeños hábitos, de a veces uno obligarse de cierta manera a dejar ciertas cosas o a accionar en otras, después ya sale natural. Y ahí ya lo ganaste. Sí. Y eso no te lo quita nadie. Una vez hablaba con la pastora y me decía, la relación que vos ya ejercitaste con Dios, no te la va a quitar nadie, ¿no? No hay fuerza, no hay persona, no hay situación que te vaya a quitar eso que ya fuiste ejercitando con Dios, el ir a su presencia, a la intimidad, el reposar y decir, uy Dios, noto que mi alma está de esta manera, ¿no? Alma mía, bueno, yo oraba, ¿no? Encontrar el reposo en Él. Y le empezaba también a hablar a mi alma de una manera más directa, porque ese es el diseño original, y vas a encontrar reposo y vas a estar tranquila y no vas a estar ansiosa. Entonces le hablaba a mi alma para que no se resista más y llegue a ese punto en donde reposaba en Cristo. Y así, de esa manera es que uno va atravesando los procesos de esta vida. Sí. Esto, ¿no? Se me viene la imagen esta nuevamente de Adán en el huerto, ¿no? Donde Dios le dice que tenía todo para comer. Tenía toda la provisión física y espiritualmente también, porque él hablaba todo el tiempo con Adán. Y esto, ¿no? Cómo a través del engaño, a través del pecado, uno se sale de esa posición y empieza el sudor de la frente, ¿no? De esa posición de reposo empieza a funcionar esto bajo el sudor de la frente, donde tiene que trabajar, donde tiene que... Ahí empezamos a trabajar. ¿Eh? Ay, no. Antes. Antes, pero sin sudor. Claro, antes trabajaba. Sí, sudor de la frente, verdad. Claro. No antes trabajamos, pero no había sudor de la frente, claro. Pero esto, ¿no? Por eso ahí se salió del orden. Claro. Ahí es donde el alma se desconectó, el espíritu se desconectó de Dios, entonces empezó este desorden de funcionar bajo esto, ¿no? La presión, el tener que trabajar para llegar a comer en ese momento, ¿no? Y si no trabajaban se iban a morir. En cambio, no, en el huerto tenían ese reposo de decir todo el tiempo, tenían ese alimento. Y eso es reposo, realmente. Totalmente. Bueno, me encanta acá, hay un paralelismo que hace el apóstol Sam. Y imagínense, ¿no? Los dos jardines. El jardín del Edén, con todo a tu favor, árboles por doquier, la voz de Dios que te hablaba todas las mañanas, un ambiente de reposo, podríamos decir, y el Getsemaní, donde Jesús estaba ya sabiendo que no había manera de no entregar su vida, ¿no? Y me gusta como él dice que aún así, en el jardín del Edén, la manera en que el hombre veía la realidad se perdió ahí, en el jardín del Edén. Pero esto se recuperó o se ganó de vuelta en el jardín del Getsemaní. Dice, en el jardín del Edén, los ojos del alma fueron abiertos y un velo se levantó. En cambio, se levantó ese velo entre Dios y el primer Adán. Y en cambio, en el jardín del Getsemaní, el postrer Adán, Cristo Jesús, declaró que su espíritu
estaba dispuesto a confiar en Dios más allá de lo que le esperaba en la cruz. Y nada, volviendo un poquito al Apocalipsis, porque me recordé otro pasaje que me encanta, que dice, ya finalizando el libro, dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les había concedido la autoridad, y vi las almas de los que habían sido decapitados. Y una vez investigando esto también, porque yo tenía la imagen mucho de la muerte física, ¿no? Claro, sí. Y investigando un poquito el origen de esto de cómo decapitados, o sea, que puede llegar a pasar que te corten la cabeza, ¿no? Pero Dios también no habla todo desde lo natural, sino que con esas eso que te está mostrando de forma natural te quiere revelar algo más. Totalmente. Y dice que en realidad significa de que aquellos que cambiaron su mente. Sí, pensaba en eso. No se quedaron con la manera antigua de ver, y dice justamente eso, y las almas de los que habían decidido sin razonamiento. Totalmente. ¿No? Hay unas expresiones que yo escuché que dice: cuando vos entiendas o comprendas que sos hijo de Dios, ya está. Vas a cambiar tus hábitos, la naturaleza divina va a tomar lugar y ya está. Y de un día para el otro como que va a cambiar como a lo Disney, ¿viste? Con la varita mágica. Y esto que vos decías nos habla que no es así. Es muy, muy profundo. Sí. Claro, y esto, ¿no? De qué importante es someter el alma al espíritu, y recordaba, ¿no?, un ejemplo, y recién decías vos de las realidades, cómo uno ve la realidad que está viviendo, y se me venía esto, ¿no? Como en el trabajo por ahí me pasan situaciones en la que la realidad es una, y si la miro desde la posición desde mi alma, desde mis emociones, esto se va a descontrolar. Pero es ahí cuando uno dice, bueno, tranquilo, y Dios, ayúdame en esto. Por eso, es ahí, ¿no?, donde alma mía, bendice a Jehová. Sí. Y uno, la manera de decir, bueno, bendecir a Jehová es mediante tus actitudes, mediante tu carácter, mediante el carácter de Dios a través de vos. Y de esa manera uno empieza a mostrar a Dios en las situaciones que pueden estar pasando, y es ahí donde uno marca esa diferencia. Uh-huh. Pero para eso es necesario lo que decíamos, ¿no? Someter el alma y dejar de que Dios obre a través de la vida de uno, y esto, ¿no? Cuando Dios empieza a orar, se empiezan a ver estas virtudes, esas cualidades de Dios a través de tu vida, que es Cristo manifestándose en sí, como hijo, ¿no? En donde estés, en el lugar que estés, en el trabajo, en el colegio, en tu casa, en tu familia, y es ahí donde realmente empiezan en lo mínimo, como decíamos al principio y contábamos estas experiencias cotidianas, ¿no? En la familia, y es ahí, en lo mínimo, quizás en hacer tu cama, en ordenar tu cuarto, en ordenar la casa, en ayudar en tu familia, en obedecer a tus padres. Sí. En esas pequeñas cosas es cuando estamos dando orden al alma. Uh-huh. Y eso, ¿no? Qué importante. Por eso el Logos se hizo Sars. Él nos enseñó a través del Hijo, quien, bueno, también aprendió obediencia por mediante de las cosas que él sufrió. ¿Qué sufrió? Su alma. Claro. ¿No? El sujetarse a sus papás, prestados a María y José, sí. El aprender a dejarnos ese ejemplo de que incluso esto, aunque su alma en un momento quiso en un momento algo contrario, él pudo aprender, o él supo en realidad sujetar al espíritu.